La censura a Salinas Pliego. No se burlen. Opinión. Sin embargo, .mx. Pluma Fabricio Mejía Madrid. Parte 2. Desde el cierre de los periódicos liberales, ordenado por Antonio López de Santana y Porfirio Díaz, hasta el golpe contra Excelsior con Luis Echeverría, pasando por los hermanos Flores Magón, el ámbito de la libertad de expresión mexicana está llena de prisiones y silenciamientos monetarios. Es la historia de un modelo de control. Basta recordar que el papel para imprimir los diarios era un insumo que el gobierno podía negarse a entregar. A través de la empresa que lo importaba de Canadá, Pipsa, que los voceadores de Enrique Gómez Corchado pertenecían al sindicato del PRI, quien podía decidir no distribuir un impreso y que durante décadas la censura previa se ejerció a través del director de comunicación social de la presidencia, que levantaba el teléfono para amenazar y ofrecer sobornos. La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, que vetó desde sus espacios a muchos comunicadores la publicidad oficial como cohecho, el otorgamiento de contratos de obra pública, concesiones de taxis, gasolinerías, penales federales y la condonación de impuestos a los dueños de los medios, y el Día de la Libertad de Expresión como celebración unánime de la estatura moral del presidente en turno. Eran las rancias vías en las que los periodistas y políticos se mezclaban para acordar cómo seguirían construyendo uno de los pilares del sistema del partido único: manufacturar el consenso. Este modelo de control, que pasó de sobornar a los medios de comunicación a incorporar a sus dueños a la élite económica, no existe ahora. Lo que existe es un programa de 2 horas por la mañana en la que la presidenta anuncia políticas públicas, responde preguntas, desmiente mentiras, recuerda la historia y recibe denuncias. Decir que eso es censura es una idiotez. Pero sigue el comunicado de la televisión azteca. Y es preocupante que usted esté atentando contra el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos a decir libremente cómo y a través de qué medios se informan. Reitero lo que dice el inicio del comunicado, que sus millones de felices televidentes no le hacen caso a la presidenta y son libres de picarle al control remoto. Entonces, pero siguen. Usted y su gobierno están tratando a millones de mexicanos como menores de edad, como si no fueran capaces de darse cuenta de todo lo que ustedes buscan encubrir. Una actitud muy clásica de los tiempos de México autoritario. Felicidades. A lo mejor ya no se vivieron el México autoritario quienes redactaron esto, pero no era el presidente diciendo: ya no vean esas mentiras, sino retirando conductores de noticias, encarcelándolos o retirándoles el papel para imprimir. Ya al final, TV Azteca se tira al piso envueltos en la bandera de Total Play. Y no somos ingenuos, sabemos que vienen más ataques y que esto es apenas el preludio de una etapa de censura y silenciamiento contra los medios críticos como nosotros. ¿Cuándo fueron ingenuos los de TV Azteca? ¿Cuándo tomaban como suyo el préstamo de Raúl y Carlos Salinas de Gortari para ser prestanombres del poder? ¿Cuándo creyeron que les seguirían condonando impuestos hasta la eternidad? ¿O cuándo simulan golpes de Estado con muchachos contratados por el PRI en Michoacán? No voy aquí a explicar la diferencia entre crítica y mentira, entre juicio sobre la evidencia y la intención de engañar al televidente. Lo que sí me interesa es ubicar en qué terreno puede moverse TV Azteca a la hora de defender sus mentiras del narcoestado y su ruego para que Trump nos invada. Para ello hay que repasar los 3 tipos de periodismo que conviven hoy en México. El primero sería el alegato judicial. Se habla y escribe para probar un caso.
parte de la idea de que los hechos están ahí y que nadie interviene en su interrogación, orden o disposición. La idea judicial es también responsable de que todas las partes establecen un supuesto balance entre comillas, y que son iguales en valor. Así, decirse neutral es en realidad una defensa previa a toda crítica que se le puede hacer al periodista, porque decirse neutral es sobre todo para salvar a la persona del periodista, no la verdad. Se naturaliza la idea muy rentable comercialmente de que el periodista está en el centro de los conflictos sin parpadear, ni intervenir, ni tener un sesgo. La neutralidad es solo un lema publicitario porque ¿cómo podría ser neutral un comunicador en medio del racismo, de la explotación o del clasismo? ¿No sería eso naturalizar la desigualdad y la injusticia poniéndola como solo una opinión? Es como entrevistar al embajador de Israel para que diga que no hay genocidio en Gaza. Es su opinión, pero no es válida, porque no se sostiene frente al cúmulo de evidencias del genocidio. 5 tipos de sesgo que debe ser transparentados por el propio medio o sus periodistas. Positivo, cuando el periodista está a favor de una causa e ignora la otra. Negativo, cuando está en contra y le da valor a los contrarios. Solo cuando hablan mal de aquellos, cuando le dan el mismo peso a las dos causas, aunque no tengan mayor argumentos y razones que la otra. Le da igual peso a los errores de una censura y de la otra, y el que da pros y contras de una causa sin presentar siquiera los de la otra. Todos son sesgos enmascarados porque jamás las dos causas tienen la misma cualidad en la realidad, por lo que hacerlas equivalentes distorsionan lo que realmente sucede. Por ejemplo, se le da el mismo peso a los antivacunas que a la autoridad sanitaria, a los que creen que el cambio climático no existe, que a los científicos, al embajador de Israel o a los deudos de los niños asesinados en el genocidio de Palestina. Tratándose de la idea del periodista como abogado en un tribunal, no debiera verse mal que defendiera a su cliente aunque sea culpable. El problema es que los periodistas no son abogados, no se elige un juicio sobre la realidad, y menos una acción para quedar en medio de dos extremos. Se actúa y se opina para decir lo correcto, no lo que queda en medio. La moral no se decide con respecto a dos extremos vistos de antemano, sino porque es justa y verdadera desde antes de ver quién está en los extremos. Por eso, todo es libertad de expresión, pero no todo lo que se publica es válido. Lo que TV Azteca hace es repetir la mentira del narcoestado sin aportar ninguna evidencia, ningún involucramiento de la estructura del poder en México con los criminales, ni de aportar tampoco pruebas de que los que señalan sean responsables de algún delito. Simplemente lo dicen y lo presentan como su opinión, como libertad de expresión, y así es, libertad de expresión. El problema es que no es válida porque no tiene sustento. Hay otro fango en el que juega TV Azteca.